Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy os hablo desde una playa en la costa sudeste de Cerdeña, donde estamos viendo una puesta de sol increíble. Ya sabéis que estoy viajando con mi amigo Íñigo y estamos cada uno en su furgoneta. La verdad que de momento todo va muy bien y es un placer y un gozo poder estar en parajes como este. Llevamos unos días de rutina que molan un montón, nos levantamos muy temprano. Me tiene muy contento que siempre ya me estoy despertando antes de que salga el sol y antes de que suene mi despertador. Estoy cada mañana escribiendo un par de horas el libro, voy avanzando muy bien. Ya sabéis que además acabo de publicar los 2 libros con la nueva editorial, con la editorial Exit, y tenéis en la web de vivedistinto.com, ahí he puesto una nueva página con los 2 libros por si os interesa y alguno no lo tiene todavía. Y hoy justamente, en el momento, el día exacto en el que estoy grabando que es unos días antes, es viernes 19 de noviembre, de que salga este episodio del podcast, hace 2 años que se publicó la mejor entrevista que me han hecho nunca. Lo he dicho muchas veces, la entrevista a Ángel Alegre, en la que, pues explicaba mi historia, ¿no? Y me hizo una entrevista que duró casi 6 horas, que la dividió en 2 capítulos, y el primero de los capítulos salió ahí. Y las redes sociales hoy me han recordado, ¿no?, el momento en el que yo compartí también esa entrevista y compartía una reflexión que hice en un post en el que explicaba que el ser activo a la hora de comunicar o a la hora de llegar a la gente que tú quieres me ha ayudado y me ha ido muy bien en esta vida. Cuando comencé con Fotodinero, hace pues ya 6 años casi, quise salir en el blog de Inteligencia Viajera y me puse en contacto con Antonio G. y hicimos el primer lanzamiento, funcionó súper bien y fue el punto de partida de un proyecto grandísimo que ahora se ha convertido en estoqueros.com y la verdad que me tiene entusiasmado. O sea, es una comunidad gigante, hacemos muchísimo trabajo, la Academia Stock, una barbaridad, ¿no? Todo nació de esa idea y el punto de vender bien y salir en Inteligencia Viajera validó el proyecto en el que yo estaba trabajando. Asimismo, también tuve la intención de salir en Boluda, en el Late Show que él hacía en ese momento. Y me puse en contacto con él y salí ahí también. Y por último, pues en la entrevista de Ángel Alegre. Lo que reflexionaba en este post y en el artículo de las redes sociales era que justamente pues ser activo en tratar de salir y marcarte objetivos de, oye, quiero salir con ¿no? Quiero que me entreviste, quiero que me muestre mi historia, hace que luego tengas mucha más visibilidad, que el proyecto se consolide, que muchas veces marque un antes y un después. En el caso de la entrevista que os estoy diciendo, que si no la habéis escuchado, pues os la recomiendo, es en el podcast Una vida a tu medida, el episodio 26 y el 27. Ya os digo que duran un buen rato cada uno, Hizo que tuviese muchísima nueva audiencia y estoy seguro que muchos de vosotros me habéis conocido a través de esta entrevista de Ángel, porque Ángel tenía mucho público y una entrevista tan larga dio pie a que pudiéramos desarrollar bien la mayor parte de mi trayectoria, ¿no? Y pues como he tenido una vida un tanto diferente, distinta, pues generó mucha empatía y a partir de ahí bastantes de vosotros pues empezasteis a seguirme y la verdad es que la lista de suscriptores creció, la lista de suscriptores de podcast también. Fue un momento muy bonito. Y además yo con Ángel ahora tengo muy buena relación y fue ese el inicio también de una pequeña amistad. Desde entonces, y ahí es a lo que voy y por eso he querido grabar este podcast,
me he puesto a pensar y me han hecho muchas entrevistas, pero ya no he sido proactivo. He cambiado el chip en eso, ¿no? Fue como el tomarme un descanso de estar buscando o de tener metas en este sentido. Quise salir con Buenafuente y armé todo el follón de Samante.es, si os acordáis, este mismo año. Fue muy divertido, pero realmente no supuso nada. O sea, sí, salí donde Buenafuente, muchos amigos fliparon, me contactaron, la familia, tal. Fue de risa y me marqué a medalla, ¿no? Por decirlo de una manera, pero realmente no era la audiencia que nada, y además no era ni siquiera algo en lo que yo fuera protagonista, sino sencillamente era pues el cachondeo de que yo tenía registrado Samante.es, ¿no? Y tampoco me dio pie a hacer promo de absolutamente nada ni nada de esto. Pero luego hoy lo pensaba y decía, hostia, es que me han venido a buscar a mí, pues esto, durante estos 2 años me han hecho muchas entrevistas, pero realmente no tengo un objetivo, ¿no? Y me da pena porque cuando me lo he propuesto me he metido con ganas a que alguien me entrevistara y lo he conseguido y ha marcado un momento importante para todo el proyecto, cual sea, o sea el de Vive Distinto, Estoqueros o cualquiera de ellos, ¿no? Y ahora hablaba con Íñigo y le comentaba justamente esto, le digo, hostia, es que me apetece grabar un podcast explicando este punto, ¿no? Que he bajado la guardia, me he dado cuenta de que me he relajado. Como las cosas funcionan, voy bien, estamos, bueno, trabajando bien en todos los proyectos, va a pie de cañón, la comunidad de Tribu Distinto funciona bien. Es como que no he sentido la necesidad de tener ese crecimiento y yo me he dedicado pues a crear mi contenido, a trabajar en mi comunidad y hacer que todos los proyectos funcionen. Pero realmente me gustaría mucho hacer otro salto de este tipo, ¿no? No sé cómo decirlo. Ahora, por ejemplo, voy a dar, con los 2 libros que acabamos de publicar, pues estamos organizando una serie de, bueno, lo hace la editorial, ¿no? Una serie de entrevistas y voy a salir en varias radios, en periódicos incluso de tiraje nacional, que está de puta madre, pero no es algo que yo esté buscando, no sé cómo explicarlo, ¿no? El punto de decir, ostras, y tampoco es algo que deje desarrollar suficiente. A mí la entrevista con Ángel me gustó muchísimo porque tenía ganas de explicar mi historia y explicarla bien. Y con Joan Boluda lo mismo, en su día, todavía no había pasado todo el follón de Nicaragua, estaba yo viviendo ahí, también tenía ganas de enseñar lo que estaba haciendo ahí y fue genial. O sea, el hecho de sentirme, hostia, qué bien, por fin he podido explicar mi historia, he podido explicar lo que estoy haciendo y hay gente que lo valora, ¿no? Pues cojonudo. Las entrevistas que me van a hacer ahora por los libros entiendo que van a ser muy cortas, explicando procesos del libro, explicando pues cómo es vivir como nómada digital y tal, pero que al final, bueno, van a conocer a un chico o a una persona que está viviendo en una furgo, que es un nómada digital, que hace un montón de cosas, pero realmente no profundiza en absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que justamente lo guay es cuando profundizo, cuando puedo explicarme, me gusta mucho, además, explicar experiencias que he tenido en Nicaragua, vitales, de 1000 historias que han ido pasando, ¿no? Y me he puesto a investigar y sin necesidad de buscar nada me he dado cuenta que yo consumo ya un podcast que es el de Wild Project de Jordi, que es básicamente esto, son historias de personajes que son profundas y son largas, y a mí este formato me gusta muchísimo, y además que el tío me cae bien y bueno, no lo sigo en YouTube porque no soy consumidor de YouTube, pero sí en el podcast y me gusta muchísimo lo que explica, ¿no? Y he escuchado entrevistas guapísimas. La que más me ha gustado, de hecho, y os recomiendo que escuchéis, sobre todo aquellos que sois fotógrafos, es la de Gervasio Sánchez, que es un fotoreportero brutal, icónico en España. Y la verdad que, hostia, me encantó el tío cómo explicaba la guerra de Afganistán. Bueno, brutal. Os la recomiendo muchísimo.
Y nada, quería comentar esto porque voy a escribirle ahora mismo a Jordi Wild y no tengo ni idea si me va a contestar o no, pero os agradecería si alguno de vosotros comparte este episodio y me echa un cable para decirle de que, oye, si te apetece, entrevista a Carles, que tiene muchas cosas que contar y ganas de salir ahí. La verdad que no sé si lo voy a conseguir o no. Es un personaje que tiene muchísima audiencia. Pero bueno, pues es uno de los objetivos que me puedo marcar y ya sabéis que cuando trato algo así, pues soy bastante tozudo. Este mes en Tribu Distinto estoy enseñando, de hecho, cómo he hecho con el funnel de suscripción. Hemos cambiado todo el sistema. Ahora la gente que vayáis a vivedistinto.com, pues tenemos un libro gratuito que entregamos y estamos pues revisando todos los correos que se envían, cómo funciona todo el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y he hecho una limpia de suscriptores brutal. De hecho, si alguno de vosotros deja de recibir mis correos, que se vuelva a suscribir, porque yo sigo enviando cada miércoles sin falta un correo, pero he borrado casi un 50% de la lista de correos porque no estaban abriendo los últimos mails que mandamos. Entonces, al final, bueno, pues hemos hecho una limpia, así que puede ser que por lo que sea, sin querer, hayamos borrado a alguno de los que sí que queréis manteneros en la lista de suscriptores de Vive Distinto. Y este tema de ganar visibilidad o de aumentar la visibilidad en todos los proyectos es algo que voy a tratar a partir del mes que viene, pero que ya he empezado a trabajar con ello. De hecho, hoy mismo he contratado un SEO para que me eche una mano con todo el blog y la web de Vive Distinto. Vamos a estar pues haciendo un montón de historias para sencillamente llegar a más público. En realidad, muchas veces lo pienso, ¿no? Y digo, hostia, ¿por qué tanto crecimiento si no me hace falta? O sea, realmente me gano bien la vida, vivo como quiero, hago lo que me da la gana siempre, disfruto mucho haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué quiero más visibilidad? Y no le encuentro respuesta. Me doy cuenta que es sencillamente algo natural, que es como seguir para adelante siempre, ¿no? Y aunque realmente no me hace falta, sí que me da como el miedo interior, por decirlo de una manera, de que si no consigo incrementar la visibilidad permanentemente con el tiempo, puede que sencillamente el proyecto tienda a morir. Entiendo que al final muchos de los oyentes o suscriptores o de la audiencia en general, pues poco a poco van tomándose descansos, se meten a otras historias, que al final son proyectos largos. El podcast de Nómada Digital lleva más de 200 y pico episodios. O sea, aunque vayamos por el 150 y tantos, con los de la pandemia pues me he pasado, ¿no? Y llevo años haciendo esto, ¿no? Y al final, bueno, pues puede que por causas naturales, pues sencillamente cada vez tenga menos audiencia, ¿no? ¿Y el crecimiento de dónde viene? Y estoy, bueno, pues planteando todo esto. Puede venir de muchísimas maneras, puede venir vía web, puede venir por las redes sociales, también nos acabamos de poner en esto, porque hasta ahora yo he sido muy antítesis de redes sociales, no me he metido a las redes sociales en serio, sigo sin meterme en serio, pero por lo menos empezamos a tener un Instagram de Vive Distinto. Ya sabéis que yo tengo el mío personal y el de Vive Distinto directamente no existía. Entonces, bueno, poco a poco voy metiendo pies en todo lo que es necesario, que es muy curioso porque en otros proyectos que también gestiono yo, ahí sí que hacemos las cosas bien y hay un Instagram muy bueno, en Estoqueros, tenemos canal de YouTube, bueno, un montón de historias. Mientras que en Casa de Herrero, pues no sé por qué, no le he sentido la necesidad, porque es como un proyecto muy personal, donde yo cuento mis historias, recibo mucho feedback de vosotros y yo estoy encantadísimo cada vez que recibo correos, y además siempre lo digo de corazón, me encanta, o sea, no os cortéis en escribir, yo los respondo todos, aunque a veces tarde más, y conocer a las personas que hay detrás es una de las mejores cosas que hay, ¿no?
justamente es eso también que me hacía pensar hostia, si crezco mucho, a lo mejor pierdo este contacto tan próximo con la audiencia, ¿no? No lo sé. En realidad no estoy apuntando a crecer mucho, estoy apuntando sencillamente a seguir creciendo de manera natural. También entiendo que cada vez hay más competencia, cada vez hay más podcasts, más blogs, cada vez la gente mira menos blogs. Entonces, poco a poco, pues necesito ir sencillamente aumentando este grupo de personas que me escucháis para mantener tal y como están las cosas o seguir con un crecimiento paulatino. De hecho, del episodio de la semana pasada, en el que hablaba de vivir de escribir, ¿no? He recibido un montón de respuestas y muchas preguntas me hacéis, ¿no? De decir, hostia, ¿realmente vivirías de escribir? Si tú pudieras ganarte la vida con tus libros, ¿qué harías? Y sigo reflexionándolo muchísimo, pero creo que seguiría haciendo casi lo mismo que estoy haciendo. Delegaría más cosas, seguro, pero seguiría haciendo este podcast, me lo paso genial haciéndolo, seguiría mandando los correos, seguiría promoviendo Tribu Instinto y seguro seguiría con todo el tema de estoqueros. Seguiría haciendo mis fotos también y a lo mejor pues sí que dedicaría más tiempo a escribir porque es lo que me gusta y me apetece. Tengo muchas ganas de poder hacer alguna presentación física del libro. Seguramente a inicios de año vaya a estar por Barcelona y por Madrid haciendo presentaciones físicas. No sé seguro todavía si en el FNAC y en la Casa del Libro. Estamos, por lo que sé, la editorial está cerrándolo. Si acaso, pues ya avisaré. De nuevo, avisaré a toda la comunidad a través de la newsletter. Así que si tienes dudas de si estás recibiendo o no mis correos, si hoy que he publicado esto no has recibido uno, vas un momentito a vivedistinto.com y te vuelves a suscribir y ahí te voy a avisar cuando haga las presentaciones presenciales y así nos podremos conocer en persona. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por escuchar estos podcasts, espero que os gusten. Ya sabéis que siempre agradezco a Web Empresa el patrocinio de este podcast y ayudarnos a seguir haciéndolo cada semana. Si queréis, justamente esta semana de Black Friday están haciendo una super oferta del 70% de descuento en sus hostings, algo que nunca habían hecho. Os he pasado el enlace en la newsletter, así que si queréis un nuevo hosting con Web Empresa, os recomiendo que lo contratéis ahora rápido porque es una oferta que no habíamos visto nunca. Y dicho esto, os deseo una muy buena semana. Nos volvemos a escuchar en el podcast Nómada Digital la semana que viene, como cada miércoles.